Bueno, queridos amigos, antes que nada vamos a dar una breve sinopsis de quién es nuestro invitado de hoy. Yo estoy segura que todos los que están aquí lo conocen. No obstante, es bueno saber quién es nuestro invitado de hoy. Roderick Navarro es un muchacho joven, luchador desde hace mucho tiempo y que no ha descansado y sigue, y estoy segura que seguirá hasta conseguir que nuestra Venezuela sea libre. Es un libertario, activista de Rumbo Libertad y miembro de Venezuela Futura. Es expresidente de FACU de la UCB, es político y estudiante de politología. Está con el grupo de Rumbo Libertad. Es un grupo de jóvenes que nació de la Unión de Libertarios Rebeldes y Radicales de Venezuela, con el único propósito de ponerle fin al gobierno de Nicolás Maduro. Plantean como único método la desobediencia civil para derrotar al régimen, que ellos mismos han tildado de comunista y totalitario. Además, afirman que por métodos democráticos será imposible darlo por finalizado. Su principal propuesta es la lucha no violenta y una desobediencia civil para poder liberar a Venezuela de la dictadura. Hay cantidad de jóvenes y son miembros fundadores Roderick Navarro y Eduardo Vitar, entre otros. Buscando parte de la biografía de nuestro invitado, conseguí algo que quisiera leérselos. Es breve, fueron unos comentarios que él hizo en febrero del 2017, al menos la publicación data de esa fecha. Da una breve información sobre él, que es expresidente de la Federación de Centros Universitarios, activista de político de Rumbo Libertad y miembro del pensamiento cultural y político Venezuela Futura. Estudiante de politología, Roderick interpreta el país como una gran posibilidad de ser el corazón de América, siempre y cuando no exista dictadura en Venezuela. En esa oportunidad, él dijo, la MUD y el PSV son dos caras de una misma moneda. Son los hijos de los marranos del siglo XX venezolano. Por eso no existe entre nosotros y ellos vínculo alguno, porque no son parte del futuro de grandeza que queremos para Venezuela. Por eso es que está hoy Roderick aquí, para hablar de la resistencia, parados y hacia dónde vamos. Bienvenido, Roderick. Un placer enorme tenerte aquí entre nosotros. Y de verdad estoy segura que le vamos a sacar mucho provecho a todo lo que nos vayas a informar. Bienvenido, el micrófono es tuyo. Cambio. Cambio. Adelante, Rodríguez, ya puedes comenzar. Bienvenido a Venezuela.libre. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por el canal Venezuela.libre, de todos sus anfitriones, por darme la oportunidad de compartir con ustedes una vez más lo que son las posturas que estamos llevando adelante desde Rumbo Libertad, como un movimiento que pertenece al fenómeno político de la resistencia, que está unido a otra cierta cantidad de grupos importantes dentro y fuera del país, que cada quien cumpliendo su tarea estamos haciendo el propósito de ponerle fin a la narcodictadura y liberar a Venezuela. Hoy voy a hablarles sobre lo que dice nuestro afiche, dónde estamos parados, hacia dónde vamos en este momento en la resistencia, según nuestra perspectiva desde Rumbo Libertad, y a partir de ello pues me gustaría escuchar las preguntas que ustedes tengan para que podamos utilizar este espacio y aclarar cualquier pregunta, cualquier inquietud que exista en torno a la lucha, ¿ok? Así que, bueno, a partir de ahora comienzo y
Buenas noches a todos. En primer lugar, tenemos que hablar sobre cuál es la ruta que nosotros tenemos para salir de la dictadura en Venezuela, la narcodictadura, y liberar a nuestro país. Pasa porque primero nosotros tengamos una liberación, luego una transición y luego un proceso de consolidación. El proceso de liberación implica sacar a la narcodictadura del poder, es decir, que Nicolás Maduro sea depuesto conjuntamente con todos sus ministros y todos sus secuaces, y de esta forma nosotros podamos retomar la soberanía de Venezuela. En ese proceso de liberación serán expulsadas las FARC, Hezbollah y los castrocomunistas que se encuentran en nuestro aparato estatal dentro y fuera del país. Esa transición va a sentar las bases de un país para que nosotros entonces pasemos a lo que es el proceso de consolidación, que es la solidificación de ese cambio. Y ese cambio se da luego de que ocurran unas elecciones libres, porque en el proceso de la instauración de un Estado de Derecho hay una reforma al sistema electoral que nos va a permitir a nosotros volver a confiar en los procesos electorales para que se instaure un nuevo sistema político con la observación internacional, con la eliminación del Plan República, con la eliminación de las maquinitas y la vuelta del voto manual, con la reversión del gerrymandering, con la toma de control nuevamente por parte de las instituciones venezolanas y no de los cubanos del sistema de identificación y por supuesto la depuración del registro electoral. Entonces ese proceso de consolidación es el nacimiento de una nueva era política para Venezuela y ya marca un antes y un después de lo que nosotros hemos vivido como generación de venezolanos. Ahora, en toda esa ruta nosotros nos encontramos ahora en el proceso de liberación. En el proceso de liberación tenemos un país que se está muriendo de hambre por falta de alimentos y se está muriendo de enfermedades por falta de medicinas. Las cifras son horrorosas. 300.000 niños están a punto de morir por hambre, 900 personas mueren mensualmente por el tema de falta de medicinas. El tema del crimen como una política del régimen hace que anualmente ya 28.000 personas mueran por armas de fuego. Es decir, en Venezuela hay un genocidio silencioso, hay un asesinato sistemático de nuestra población, de nuestro futuro. Y hay millones de venezolanos que han huido de Venezuela porque sencillamente no se quieren morir en el país que nacieron. Pero todos tenemos algo en común, y es que todos queremos recuperar a nuestro país, y todos queremos vivir en Venezuela, reunidos con nuestros amigos, con nuestros familiares, siendo feliz y haciendo lo que cada quien quiera hacer. Entonces, para nosotros lograr este sueño en común, nosotros primero tenemos que salir de Maduro. Y para salir de Maduro nosotros tenemos que lograr organizadamente una serie de metas que nos van a llevar a lograr el objetivo. En primer lugar, necesitamos una organización muy importante, de manera estructural. Todo lo que ocurrió en los meses pasados del 2017 se ha convertido en estructura y los movimientos de resistencia se han cohesionado fraternalmente, no solamente para reconocerse los unos a los otros, sino para generar criterios unificados de lucha, para sobrevivir juntos, para protegernos todos juntos y decirle al país y al mundo lo que pasa, lo que no están pasando por los medios de comunicación y lo que verdaderamente sucede en el ámbito político. Entonces esa organización está creciendo cada vez más y a esta hora, mientras yo le estoy hablando, tenemos compañeros en reuniones, en viajes que se están haciendo por todo el país, en encuentros que se están haciendo a nivel internacional para que la gente pueda ser cada vez más fuerte. El tema de la comunidad internacional es fundamental, es importante, porque nosotros no vamos a poder solos acabar con esto. Vemos que lo político es sumamente necesario, porque sin ello van a venir los colaboracionistas, van a decir que son la resistencia, en Venezuela van a matar a la calle, van a generar desaliento ante la población, pero afuera van a generar confusión y van a hacer que todos aquellos potenciales aliados que tengan nuestra lucha, los venezolanos, no vayan a poder apoyar como debe ser a Venezuela porque nunca van a entender realmente el problema. Por eso nosotros, desde que se apagó la calle, o mejor dicho, desde que la MUD se entregó a reconocer a la constituyente en las regionales, nosotros fuimos al mundo a decirle, vengan acá, la oposición no es
la MUD. La MUD no es toda la oposición, existe la resistencia, que es una fuerza política, que tiene una postura, que tiene una visión, que tiene una estrategia, que tiene un objetivo y que no se parece en nada a quienes están en las cúpulas negociando nuestro futuro. Cuando nosotros llegamos a la comunidad internacional diciendo estas cosas, ustedes han podido ver en voz de los actores políticos que hablan sobre Venezuela afuera, cómo ahora estos actores hablan nuestro discurso y miran a Venezuela a través de nuestros ojos. Y esto es un logro muy importante, porque ahora la comunidad internacional tiene claro cuál es el rol en esta lucha que estamos llevando adelante nosotros los venezolanos. Por otra parte, nosotros necesitamos salvar a nuestra gente. Y en este sentido, el tema de la intervención humanitaria es un punto trascendental, porque a diferencia de lo que pide la MUD, tratando de confundir como siempre, el tema de la asistencia humanitaria es distinto a la asistencia a la intervención. Bueno, ellos le están pidiendo permiso a Maduro para que concha, le sea bueno y entonces deje que el corredor humanitario se dé, cuando ellos 1.000 millones de veces han dicho que en Venezuela no hay un problema humanitario, no está pasando nada de eso, porque de ellos admitirlo, los organismos internacionales se ven obligados a intervenir. Intervenir para salvar a nuestro pueblo, para salvar a los ciudadanos. Y nosotros estamos trabajando para que eso se lleve adelante porque es perfectamente viable. Está en la unión de esfuerzos, está en la organización de las estructuras de la resistencia y de ciudadanos venezolanos en el extranjero, está la Organización Nacional de la Resistencia con los ciudadanos para nosotros poder lograr ese objetivo, y a esta hora nosotros creemos que eso puede ser perfectamente viable porque podemos ser más fuertes, y Nicolás Maduro cada día que pasa es más débil. ¿Y por qué es más débil? Porque están madurando los resultados de las sanciones económicas que emitieron los Estados Unidos y Canadá y que ahora vienen de Europa. Están debilitando a Maduro donde más les duele, que es su bolsillo. Entonces, teniendo más adelante un escenario donde Nicolás Maduro es más débil y nosotros somos cada vez más fuertes, nosotros apostaremos a que nosotros demos el paso de salvar a nuestra población de una vez por todas. Para estas cosas afuera, Eduardo Vitari y yo estamos logrando unas cosas en nombre de Rumbo Libertad, bajo la responsabilidad que nos han delegado muchos de nuestros compañeros y otros movimientos de la resistencia, quienes trabajamos juntos en esto. En primer lugar, nosotros tenemos que buscar afuera todo lo que no encontramos adentro de Venezuela para poder luchar. Hay dos cosas. La primera es establecer un aparato de propaganda importante, porque todos nuestros compañeros saben y quienes ayudan a los muchachos saben que donde se establece una oficina en Venezuela te llega el SEBIN, te roban todo, te meten presos los chamos, te los torturan y no se puede hacer como debe ser, como si fuera una organización dura y seria, el trabajo necesario. De tal manera que eso lo hemos establecido afuera, con mucho éxito. Y por otra parte, estamos buscando financiamiento para financiar a la causa. Porque les digo algo, la libertad no es gratis. Y viajar por todo el país y hacer todos los grandísimos esfuerzos que hacen cientos de jóvenes y venezolanos que apoyan a estos jóvenes a diario, tiene su costo, y sobre todo en un país donde está económicamente quebrado. Así que hemos tenido que buscar afuera eso que no encontramos adentro. Entonces, ya dejándole la ruta a ustedes de cuáles son las fases que nosotros tenemos que pasar. En la parte de la liberación, ¿dónde estamos parados? De cuáles son las cosas que hemos logrado hasta ahora, el tema de organización dentro y fuera de Venezuela, el tema de la comunidad internacional, sus posturas y lo irreversible que eso se ha convertido, la deslegitimación de la Mesa de la Unidad, el retroceso de los lobbies de la Mesa de la Unidad, el tema de la idea de la intervención humanitaria como una cosa que se discute en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y también dentro de los países libres de las Américas, y también poniéndonos nosotros claros cuáles son las debilidades que nosotros estamos haciendo, convirtiéndolas en nuestras fortalezas para pasar a un paso más adelante. Entonces pues les termino este análisis de lo que, en dónde estamos parados nosotros como resistencia el día de hoy y hacia dónde vamos, hacia la liberación del país. Y con esto pues quiero abrir la ronda de preguntas, que yo con mucho gusto pues me encanta siempre responderles,
para que cada vez tengamos más claridad y podamos avanzar juntos y de manera firme. Cambio. Muchísimas gracias, Roderick. Muchísimas gracias. Y evidentemente la ayuda económica que le puedan prestar los venezolanos y otros que no son venezolanos pero que quieren a Venezuela es fundamental para poder movilizarse, ya que no tienen el dinero que tienen los partidos políticos. Roderick, yo quisiera hacerte una pregunta mientras que Venezuela Fuerte abre Anal. Es la pregunta que tiene angustiado a todo el pueblo de Venezuela. ¿Crees que las calles se vuelvan a levantar, por decirlo de alguna manera, como sucedió hace unos meses atrás? ¿Crees que tengan la misma fuerza? Te pregunto esto más que nada porque se dice que hay muchos muchachos que han abandonado el país y que no están dispuestos a seguir luchando cuando el pueblo no les acompaña. Pero en tu opinión, que estás muy involucrado con todo esto, conoces cómo son los movimientos, ¿crees que existiría la posibilidad de volver a poner el régimen en jaque cuando la calle se levante, cambie? Nosotros creemos que ese momento de calle puede llegar otra vez. Y es verdad, muchos de nuestros compañeros se han ido de Venezuela. Y se han ido de Venezuela por 1000 razones. La primera de ellas es que su vida estaba en riesgo, ¿sí? Y sobre todo aquellos que ejercieron papeles de liderazgo dentro de esta lucha, se vieron perseguidos. Y luchar de esta forma, entregarse en cuerpo y alma, 100% de tu tiempo, de tu pensamiento, a liderar a la gente, a estar al frente luchando, a estar coordinando con el resto de los líderes a nivel nacional, implica que tú tengas que dejar tu vida aparte, tu vida personal. Y tu vida personal significa tu familia, significa tu trabajo o tu empresa, significa tus estudios, significa todo aquello que puede tener una vida normal de un joven de 16 años en adelante. Y muchos de ellos se ven en la necesidad de luchar porque no tienen otra opción en Venezuela sino que hacerlo, porque si no vencen a la narcodictadura su futuro es terrible, y el deseo que tienen todos esos chamos es vivir en Venezuela. Pero cuando se hace imposible, primero por todas las cosas que sucedieron en la política, de vencer al enemigo, y no por responsabilidad de uno, o no por falta de coraje de uno, o no por la falta de criterios de lucha, o no por la falta de vigor, sino porque nosotros no estábamos asumiendo políticamente la lucha, sino que la estábamos asumiendo de forma social. Cuando nosotros vemos que no podíamos lograrlo así, muchos se decidieron ir afuera a buscar plata, a trabajar para sus familias, porque la crisis nos está asfixiando a todos. Tengo compañeros que están vendiendo café en Bogotá o están trabajando de servicio en restaurantes, y yo les puedo decir algo hasta ahora, de todos los compañeros con los que hemos hablado, están esperando el llamado para volver, porque ahora están ahorrando para sus familias, para que les llegue el dinero a sus casas, para poder cumplir con la responsabilidad de hombres que tienen, pero volver. Ahora, ¿cuándo vamos a volver? Cuando nosotros seamos más fuertes, y estamos trabajando todos los días en eso, y estamos buscando financiamiento, estamos haciendo que la comunidad internacional esté alineada con nuestra postura, que la MUD, donde quiera que llegue a revertir el apoyo que recibe el pueblo venezolano de parte de los actores internacionales, sea débil, sea derribado ese esfuerzo negativo, y además de esto puedes también acercar a la narcodictadura, haciendo que todos aquellos factores que también están huyendo de allá, buscando protección a cambio de información, sirvan para desarticular a los narcos y hacerlos cada vez más débiles. Así que estamos colaborando, hay una colaboración total como para generar un escenario, el escenario que nos favorece a nosotros, donde nosotros podamos poner los términos de lucha, donde la resistencia conduzca a la resistencia, y planteemos entonces el proceso de liberación
como debe ser. Nosotros no vamos a volver a llamar a la calle, o no vamos a llamar a la calle como ocurrió en los meses pasados. Y eso no quiere decir que no seamos tan contundentes como ese momento, ojo, sino que nuestra estrategia será mucho más fuerte para vencer al enemigo. Y cuando eso ocurra, todo el mundo lo va a saber. Mientras nosotros no alcancemos ser más fuertes y tener las cosas que nos hacen falta para mantener esta lucha, pues nosotros no podemos llamar a la calle, porque la gente es chévere, que vayan los jóvenes a la calle, pero en la noche después, ¿quién se hace cargo de todos esos jóvenes que quedan por allí? ¿Sí? ¿Cómo es el tema de la alimentación? ¿Cómo es el tema de aquellos que no pueden volver a su casa? ¿Cómo es el tema de los que no pueden guardar sus insumos? Todos aquellos que escapan de la persecución política. Todos los que quedan presos, ¿quién se encarga de sus familias? ¿Quiénes dan las primeras comidas? ¿Quiénes lo hacen aliviar la angustia de entrar en una situación que no es normal para ellos, siendo tan jóvenes? O sea, nadie se encarga de eso. Así que como nosotros sí nos tenemos que encargar de eso, estamos preparándonos para que nada nos falte cuando nosotros vayamos a darlo todo por Venezuela. Cambio. Bueno, buenas noches, Roderick. Muchísimas gracias. Te habla aquí Mafalda 350 o Venezuela Fuerte. Muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos el privilegio de tu presencia. Yo quisiera, por favor, primero agradecerte por estar aquí con nosotros y estar de nuevo aquí después de desde febrero de este año, donde han cambiado muchas cosas y donde Rumbo Libertad ha tenido que finalmente hacer la metamorfosis que hacía falta debido al momento histórico que estaba viviendo Venezuela en ese momento podría llegar a ser lo que es ahora. Roderick, yo le he preguntado mucho a mucha gente que ha venido a este canal a hacer conversatorios que me defina lo que es resistencia, porque la gente tenemos un problema, no sé si es de semántica o hay gente que se quiere atribuir la palabra resistencia porque sencillamente no es del AMUR o se pseudo-divorcia del AMUR. ¿Tú me podrías dar qué defines tú como resistencia hoy en día? ¿Cómo lo ves tú como Roderick Navarro? Adelante, cambio. Bueno, para mí también es un placer nuevamente estar con ustedes y te agradezco mucho esta pregunta, muy chévere, porque me va a permitir aclarar lo que es resistencia, qué es para nosotros eso, ¿no? La resistencia es una postura política, la resistencia es una actitud ante la lucha y la resistencia es un propósito que queremos alcanzar. Repito, la resistencia es una postura política, la resistencia es una actitud ante la lucha y la resistencia es el propósito que queremos alcanzar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la postura política? Bueno, que nosotros desconocemos a las instituciones de la narcodictadura y a sus actores políticos. Eso se llama desobediencia civil. Entonces, no es desobediencia civil que yo me vaya a negociar con unos narcotraficantes. Yo lo acabo de retuitear ahorita en Rumbo Libertad. Bueno, reflexionemos en torno al Chapo Guzmán o a Pablo Escobar, seguro. Allí los tipos negociaron con alguien, entró en un proceso de diálogo. No vale, esos tipos son unos malandros. ¿Y sabes cuál es la diferencia de un malandro y de un ciudadano? Que el malandro no obedece a la ley y el ciudadano sí. El criminal no le importa la ley. Entonces, como no le importa la ley, no se le puede tratar como un ciudadano. No se merece la libertad, porque no es responsable de sus acciones ni de su discurso. Entonces, nuestra postura respecto al tema del diálogo es clara. Ni más bonito, ni más feíto, ni con calorías o light. No hay diálogo con criminales. Ellos tienen que rendirse. En primer lugar. En segundo lugar, la dictadura no sale con votos. Menos esta. Luego de 20 años, quienes todavía estén diciendo que bueno, que hace falta un nuevo CNE, porque sí, porque... No vale, no he entendido entonces el problema. En Venezuela, el Estado está secuestrado por el narcotráfico y el terrorismo islámico y la dictadura cubana. Y quien no quiere entender eso a esta hora, bueno, entonces que nos dejen de seguir, que se vayan para la MUD, que se hagan otra cosa, pero que no nos sigan a nosotros. Porque eso es ignorancia.
si nosotros no tenemos claro la naturaleza del enemigo que nosotros estamos enfrentando, júrenlo que cualquier solución será una ficción y nunca será realidad. Y eso es una máquina de frustración, pero eso es un ciclo vicioso, un círculo vicioso. Frustración, frustración, frustración. Entonces, ni diálogo ni elecciones. Lo otro, nosotros cuando salga Nicolás Maduro, queremos que se instaure un gobierno de transición. ¿Y por qué no llamamos elecciones en 30, 90 días? Porque no se habrá hecho todavía la reforma electoral, y para hacer la reforma electoral eso se lleva tiempo, y eso lo tiene que hacer un gobierno extraordinario, es decir, un gobierno que no es normal, y como no es normal tiene que darse la licencia de hacer las reformas necesarias para restablecer el Estado de Derecho, restablecer básicamente las reglas de juego. Entonces, esas son las posturas políticas básicas de la resistencia. Ni diálogo, ni elecciones, ni elecciones en 30 días de lo que cae Maduro, sino transición. Y muy importante también, nosotros no nos aliamos con los colaboracionistas de la Mesa de la Unidad. Nunca. Porque ellos son parte del problema. Ellos plantean el socialismo, ellos plantean diálogo y elecciones, y además muchos de ellos tienen negocios con el régimen, entonces no tienen la misma urgencia que nosotros de salir de esto. Entonces, como ya tenemos clara esa postura y es inamovible, entonces nosotros pasamos a una actitud ante la lucha. Esa actitud tiene que ver con que nuestros valores son innegociables, nuestros principios marcan nuestra pauta en la acción y en el discurso político y en el pensamiento político. Para nosotros lo más importante es la libertad. Y como para nosotros eso es tan importante, nosotros redactamos lo que es el Código Libertario, que lo pueden ver en mi Twitter, está de tweets fijado. ¿Cuál es la actitud de un libertario? ¿Qué significa hacer eso? Ante la vida, ante la política, como persona. Porque si uno no cambia como individuo, júrenlo que no van a cambiar su entorno. Y aquí el cambio, por eso, más allá de un cambio político y económico, lo que plantea la resistencia es un cambio cultural. Es un cambio de comportamiento entre nosotros venezolanos. Es una convivencia distinta, es un estar juntos diferente. Es que nosotros podamos hablar de buena educación, es que nosotros podamos hablar de la decencia, es que nosotros podamos volverle a dar valor a la vergüenza en nuestro país. Es que nosotros valoremos el mérito, valoremos la excelencia. Es que nosotros tengamos la posibilidad de actuar en conjunto para lograr lo que nosotros de manera privada no podemos lograr, que es construir un país. Y teniendo esa actitud ante la lucha, juren lo que vamos a hacer algo sumamente grandioso, sumamente increíble. Y esa es la actitud que nos convoca a nosotros a luchar. Además que entre nosotros, fíjense, la lección histórica que estamos dando a las cúpulas de los políticos, entre nosotros existe una hermandad de guerreros libertarios. Nuestra cultura de grupo es la fraternidad. Fíjense cómo son las cúpulas de los políticos. Viven matándose los unos a otros. Y eso no es viejo. Eso viene del siglo XX también. Porque son más de lo mismo. Y esa actitud es la que ha destruido nuestra juventud. Entonces, como nosotros no somos como ellos, sino tratamos de cuidarnos los unos a los otros, y en la suma de todos nuestros esfuerzos tratamos de lograr el objetivo, entonces nosotros tenemos más probabilidades de victoria que de derrotas. Y el contrario para las cúpulas políticas. Y lo último es el propósito que queremos lograr. Hoy queremos liberar a Venezuela de la narcodictadura. Queremos nosotros instaurar un gobierno de transición. Y la resistencia, posteriormente, en un proceso de consolidación, eso ya es a mediano, a largo plazo, de la resistencia surgirán fuerzas políticas para que se presenten en elecciones libres. Porque no crean que nosotros vamos a liberar el país, vamos a dar nuestra vida para liberar al país. Viene proceso de transición, se pone orden en Venezuela, entonces vienen otra vez los mismos de siempre a presentarse en elecciones para llevárselo todo otra vez. No, señor. Nosotros llegamos a la política para quedarnos. Y por eso nosotros
vuelvo a lo de atrás, no tenemos ningún tipo de alianzas con todos aquellos asociados a la corrupción, al narcotráfico, a las malas costumbres, a la mediocridad, a la chabacanería. No, señor. Tenemos que crear lo nuevo. Entonces es recuperar al país, sanear al país y garantizar con nosotros como proyecto un país nuevo y diferente, que en los próximos 50 años no tengamos el mínimo riesgo de volver al populismo y a todas las consecuencias que el socialismo genera. Entonces, pues, eso es la resistencia, una postura política, una actitud ante la lucha y el propósito que nosotros queremos lograr. Todo lo que esté fuera de eso, o mejor dicho, no todo lo que esté fuera, sino todo lo que contradiga lo que nosotros acabamos de decir acá, lo que les acabo de decir aquí, no es de la resistencia, pero es insólito. Ustedes se imaginan que yo esté diciendo, bueno, Rey Ramos lo necesitamos porque lo necesitamos a todos. ¿Eso es resistencia? No es resistencia. O se imaginan que yo esté diciendo, bueno, vamos a presentar candidatos de la resistencia a las presidenciales o a las alcaldías. No, eso no es resistencia. ¿O ustedes ven que nosotros estemos dando lástima por ahí para que tengamos nosotros entonces el apoyo y la gente nos dé la razón? Eso no es resistencia, ¿sí? Todo lo que contradiga estas cosas no son de la resistencia. Por eso no es nada más ponerse una franela o una pancarta. Es un comportamiento y es una manera de luchar contra la narcodictadura. Cambio. Primero, yo creo que es una pregunta de la misma de la misma asociación, vamos a llamarla, Soy Venezuela. ¿Qué opinión te merece ello primero? Y hay otra pregunta que a lo mejor tiene mucho que ver con ello, porque se trata de Antonio Ledesma. No sé si querías primero tu opinión de qué te merece esto, Soy Venezuela, y luego cuando entre mi otro compañero Cheo, podrá hacerte la otra. Cambio. Ok, sobre la pregunta de cuál es mi opinión sobre Soy Venezuela, les digo, Soy Venezuela es el resultado de la presión de la gente que hacía la clase política de enfrentarse digamos, a esas posturas que no le hacían daño a la dictadura, ¿sí? La MUD se dividió, pero también se dividió el PSUV y también se dividió la Fuerza Armada. Entonces, en la división de estos tres actores, en los que se encuentra Soy Venezuela, yo los meto como parte del mismo fenómeno político, ¿no? La gente se cansó tanto de la postura de los mismos actores que estos tres actores tuvieron que dividirse en quienes estaban a favor de las posturas que estaban ejerciendo la gente o seguir dentro del mismo status quo. Entonces habrá que ver cómo actúan esta nueva alianza, esta nueva iniciativa. Nosotros en Rumbo Libertad vamos a seguir enfocados en la resistencia, en el proceso de desobediencia civil. Nosotros vamos a seguir diciendo que no hay diálogo posible de ningún tipo con nadie, con el narcotráfico y con el terrorismo. No existe para nosotros una salida electoral y por eso nosotros no estamos pidiendo CNE ni nada de eso. Y también queremos decir que nosotros queremos humanitaria. Por Venezuela se nos está muriendo la gente a montón y tenemos que detener eso para que nosotros podamos liberar al país. Entonces, pues, de la resistencia, las que nosotros apoyamos, la desobediencia civil, nuestra estrategia política, y bueno, ellos tendrán que decir cuál es su estrategia. Bueno, el día de hoy Antonio Ledesma dijo en el primer encuentro de Soy Venezuela, de la plataforma Yo Soy Venezuela, dijo lo siguiente, que él no vino a hablar mal, lo estoy leyendo textualmente para no omitir una coma, que él no vino a hablar mal de ningún dirigente de la oposición, porque el peor dirigente de la oposición es mejor del más encumbrado de los líderes del llamado madurismo chavismo. O sea, opinión, te merece lo que te acabo de leer
no es inventado, es dicho por el doctor Antonio Ledesma el día de hoy en el primer encuentro de la plataforma Yo Soy Venezuela. Ok, continúo diciendo sobre la pregunta que me hicieron. Nosotros en Rumbo Libertad sí nos parece importante el tema ideológico. En Venezuela hay una lucha ideológica, una batalla de ideas. El enemigo es el socialismo, el enemigo es el comunismo. Y decir que eso no es un problema, para nosotros no es una opción. Porque toda acción va llevada adelante por un pensamiento que la impulsa. Y todas las acciones que han destruido a Venezuela han sido impulsadas por la idea del socialismo. No hay un socialismo bueno. El socialismo mata. Y por eso para nosotros es un problema. Entonces, nosotros vamos a mantener estas posturas y, como hemos dicho antes, todos aquellos que digan que hay diálogo, hay elecciones, que el socialismo no es un problema, que hay que unirse con hasta lo peor de la unidad porque, porque también hace falta, nosotros no estamos acompañando esa postura y lo decimos con mucho respeto y con mucha coherencia. Cambio. Hola Rodri, bienvenido. Te habla Fénix, moderadora del canal. Una pregunta que me hacen un moderador, pero no puede entrar. Y bueno, quería saber sobre la parte de la publicidad. Y dice lo siguiente: ¿cuál sería el mensaje que la población civil necesita para ser enviada? ¿Cuál es el mensaje que ustedes necesitan para ser enviado a la sociedad civil en términos de propaganda? Cambio. Bien, sobre el tema de la propaganda, les sugiero algo. Métanse en la página forolibertad.com, ¿sí? Y allí, en el buscador, colocan o Rumbo Libertad o Venezuela Futura. Allí les van a aparecer una cantidad importante de artículos de opinión, de una página cada uno, porque nos dedicamos a decir en una página toda una idea. Y hay muchísimo de lo que pueden aprender para reforzar el discurso, para mantener la coherencia y para explicar bajo la visión de los libertarios lo que es el problema venezolano. De verdad que es fascinante. Además porque todo eso fue escrito por jóvenes de 16 años en adelante y es importante que vean pues la profundidad que ya hay a esas edades en torno al problema venezolano. Además de esto, los invito a visitar la página rumbolibertad.org. La otra era forolibertad.com. Pero en la de rumbolibertad.org también hay noticias que tratamos de hacer reportajes en Venezuela sobre los asuntos que nos parecen asociados a la resistencia para tratar de exponerlos, ¿sí? Porque vemos que en los medios de comunicación hay ausencia de muchas de estas informaciones. Por otra parte, les invito a seguir nuestras redes sociales. En Twitter, @rumbo_libertad. Repito, rumbo_libertad. Ahorita, por cierto, acaban de poner unos tweets buenísimos que sirven de propaganda, ¿sí? Y la propaganda audiovisual que nosotros estamos llevando en Instagram también es a través de rumbo_libertad, como en Twitter. Ustedes pueden ver allí los mensajes que se están promocionando con la propaganda que estamos haciendo, mensajes que tratan de despertar la mente de la gente, de informar al mundo lo que está pasando, de mantener al día las informaciones más importantes en torno al tema de la resistencia, pero también de la parte reflexiva, ¿sí? Porque la propaganda es a todo nivel, es a nivel cultural, es a nivel informativo, es a nivel propositivo. Entonces yo los remito. Te voy a hacer otra pregunta. Yo creo que una de las cosas que están tratando de preguntarte es que cómo se podría, porque si algo es cierto, existe un aparato comunicacional en Venezuela que se encarga de distribuir la propaganda tanto en la Mesa de la Unidad Democrática, ¿ok?, con periodistas, una cantidad de medios que están al favor de, ¿ok?, al igual que el régimen tiene un soporte. Entonces, para aquellas personas que desafortunadamente no tienen ese momento o ese tiempo para leer,
porque en Venezuela hay un gran desespero, Roderick. Quizás lo que te quieren preguntar es, ¿cuál sería más bien la frase o que podríamos bien enganchar, no enganchar de una manera negativa, o atraer hacia este grupo que hace tanto? Adelante, Cambio. Bueno, vayan a Twitter y a Instagram, hay bastante material de propaganda, de corto, preciso, o sea, bueno, la gente tiene que leer al menos 140 caracteres, ¿no? O por lo menos lo que dice una imagen, pero allí hay mucho material para ser difundido. Pueden leer la línea de tiempo, el Twitter, hay muchos mensajes, frases que pueden ser utilizadas para propaganda, y el Instagram, una cantidad importante de imágenes que también pueden usar para propaganda, ¿ok? Cambio. Rodri, te tengo una pregunta que me envían por acá de este caso. Ustedes hablan mucho sobre la juventud. Hay que concientizar a la gente. ¿Tienen algún mecanismo para llevar hacia ustedes ya los que no son tan jóvenes y que también están desesperados por la situación del país y que definitivamente ya no quieren nada con la MUD? ¿O lo de ustedes simplemente enfocado principalmente a captar la juventud? Cambio. Bueno, yo digo siempre que la gente, no hay una gente que vive la realidad de una manera más fuerte que otra, ¿no? Sino que todos la vivimos igual, ¿sí? Unos con una intensidad mucho más fuerte que la otra, pero es la misma realidad, ¿ok? Quiero que esto quede bien claro, porque si bien es cierto que hay una grandísima participación de jóvenes en lo que es la resistencia, pero una grandísima cantidad dentro y fuera del país, también hay una gran cantidad de adultos, de verdad que sí lo hay. Dígame todos esos adultos que ya estaban claros desde Chávez que esto iba a terminar de esta forma. Y tenemos una grande generación de venezolanos que con el no vale yo no creo, poco a poco se instaló toda esta desgracia. Entonces, a todas aquellas personas que todavía no han entrado en la idea de nosotros, bueno, tienen que poner de su parte, ¿sí? Porque aquí no es que quienes estamos luchando vamos a tener que hacerle dibujitos, no, aquí todo el mundo es inteligente, aquí todo el mundo puede tener 4 dedos de frente, y más si son mayores, o sea, creo que hay una lección allí muy importante. La gente que votó por Chávez, la gente que votó por Maduro, la gente que votó en las regionales, tiene que reflexionar. Tiene que reflexionar porque no es posible que los jóvenes estemos dando la vida, y ellos sigan legitimando a nuestro enemigo. Sin embargo, yo lo hablaba con Eduardo en estos días, el nivel de manipulación y propaganda en el país es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Y todavía nosotros tenemos que alcanzar unas metas para nosotros poder desplazarlo. Mientras tanto, no podemos enfrentar a un objetivo que no podemos por ahora lograr, pero en la línea de tiempo que nosotros tenemos es vencible. Así que para nosotros es importante que la gente reflexione, y nosotros tenemos que recordar todos los días que Maduro y Chávez llegaron al poder con votos, ¿sí? Porque el miedo que tenemos nosotros, la preocupación que tenemos nosotros, no miedo, sino la preocupación, porque sabemos que va a ocurrir así, es que va a llegar un nuevo Mesías y les va a decir, ahora sí, yo soy el Mesías y ahora yo sí puedo. Y la gente va a decir, y se le va a olvidar todo el sufrimiento, y va a ir y va a votar y va a decir, ahora este es el Mesías que estábamos esperando, el de antes no. Y yo no quiero que se le destruya la vejez a la generación que se le destruyó la juventud. Queremos que nos dejen vivir en paz. Así que creo que es importante que escuchen a los jóvenes para que no nos terminen de destruir la vida políticamente hablando, y nosotros poder garantizar que nuestros hijos, la generación de nuestros niños, tenga una juventud más feliz que la que hemos tenido nosotros. Nosotros tenemos que conquistar la libertad, ellos tienen que mantenerla,
y enseñar a las generaciones que vienen a mantenerla. Creo que las personas mayores deben aprender a hacerlo también. Cambia. El problema es que venimos cargando con los errores de las personas de los 70 y de los 80, y donde la mayoría de los jóvenes que están en la calle saben y están claros de que sus padres fueron culpables de todo este desastre que hay en Venezuela. Pero hay una cosa que es la realidad, que muchos no la han entendido. Cuando hablamos de que Venezuela llegó hasta donde llegó, fue porque nosotros lo permitimos y dejamos que Venezuela llegara hasta donde haya llegado. Que hay una generación que nació en dictadura y otra que nació en el periodo entre dictadura y democracia, es verdad, pero es la única que está más clara que nunca de cuáles son los verdaderos objetivos. ¿Por qué se está luchando en la calle? ¿Por qué se sale a la calle? Y es la realidad. Todos queremos cambiar el país, pero muy poco ponen ese granito de arena que hace falta. Pero sí somos buenos para quejarnos, para hablar del bachaqueo, que no vamos a hacer la cola, pero sí le vamos a comprar al bachaquero. Entonces, ¿en qué estamos haciendo? Cada vez vamos hundiendo cada vez más el país, que ya el país ya no se puede hundir más de lo que está hundido. La medicina, la falta de recursos, la falta de todo en general. Hay otra realidad en las calles, que cuando tú sales a protestar, ves las licorerías abarrotadas en Venezuela. Una realidad que lucha por recuperar la libertad, la soberanía, los derechos de todos los venezolanos que no quieren luchar por Venezuela. Pero uno aún así lo ven a uno en la calle y le dicen que uno es un loco. Los ideales de nosotros están claros para seguir luchando por Venezuela, pero los ideales de las demás personas, que yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿para qué se está graduando ahorita un muchacho de la universidad si no puede ni ejercer? Entonces, para poder cambiar el país, necesitamos cambiar nosotros mismos primero, cambiar la mentalidad, de saber entender de que Venezuela llegó hasta donde llegó por nuestros errores también, que algunos somos parte culpables y otros no somos culpables, es la realidad, pero todos dejamos que Venezuela llegara hasta donde está ahorita. Y hablar y escuchar a gente así, de que ponen propuestas, ideas nuevas, es como un mito donde hay diferentes grupos a nivel nacional, todos quieren el mismo objetivo, pero ninguno de verdad quiere unir a los venezolanos como se... Te habla Miquel Odion, moderador de esta sala. Es todo un honor y un placer tenerte por acá. Roderick, hace rato preguntaban acerca de los mensajes de propaganda como tal. No pude escuchar bien la pregunta, tampoco oí la respuesta, lamentablemente. Sin embargo, yo voy a insistir un poquito. Por ahí me mencionaron de que entrando en el foro Libertad se podía ver este tipo de mensajes. Honestamente no lo veo en ninguna parte. Me gustaría sí saber, porque una cosa es, estoy metido ahorita en Eros, arte, literatura. Una cosa es gente que de pronto esté exponiendo cosas que le han pasado, o es decir, no quisiera pensar que acá hay algo de poesía, cuando creo que la pregunta que se realizó estaba dirigida más que todo es al tema de cómo, y no quiero que sea malinterpretada la palabra que voy a decir ahora, pero lamentablemente es así, cómo persuadir, vencer inercia y hacer que la gente se sume y se mueva y les apoye. Es decir, de eso se trata la propaganda. Estamos hablando, o tú hiciste mención ahora de que hay mucha propaganda política. Ciertamente hay una propaganda política y ellos están haciendo bien lo que están haciendo a nivel de mensaje, porque ellos mueven masa, aunque querramos decir que las cosas están mal, las vemos mal, pero ellos siguen moviendo masa, probablemente una masa que es ignorante, ¿ok? Y que bueno, y que sabemos que esto no ha tomado 2 días en construirse ese mensaje de propaganda. Quiero saber de parte de ustedes, ¿dónde está ese mensaje? ¿Cuál es el mensaje que se debería de enviar a esa sociedad que está
en la inercia, cómo apoyarlos a ustedes y ayudarlos, porque honestamente no estoy metido acá en Foro Libertad, no lo veo. Luego de esto voy a hacerte una crítica constructiva. Adelante. Ok, sobre el tema de la propaganda, sí, hermano, como lo dije anteriormente, hay tres fuentes de información eh, básicos para la propaganda nuestra: Twitter e Instagram, ¿sí? @ rumbo piso libertad, Twitter e Instagram. En Twitter tiene muchísimas frases para utilizarla de propaganda, ¿sí? Les decía que acaban de poner unos cuantos ahorita que están buenísimos, sobre todo por el tema que vamos a hablar hoy. Y en Instagram pues tienes una grandísima cantidad de material audiovisual de propaganda para que lo puedas descargar y lo puedas difundir por WhatsApp, ¿ok? También en YouTube, nuestro canal YouTube, Rumbo Piso Libertad, también puedes encontrar videos que sirven de propaganda. Y una de las cosas que estamos haciendo es tratar de elevar la calidad y el volumen de producción de propaganda. Esa es una de las cosas en las que estamos trabajando. Cuando yo hablaba de forolibertad.com y que en el buscador colocaran o Venezuela Futura o Rumbo Libertad, es porque allí le van a aparecer una gran cantidad de artículos de opinión que todos esos artículos siguen vigentes, porque son artículos, la mayoría atemporales, sobre lo que es la definición del problema venezolano, ¿sí? Son textos cortos que se leen y todas las personas que se interesan, pues con eso pueden reforzar su discurso, pueden tener unos argumentos sumamente poderosos, no solamente para generar propaganda, sino también para el debate político. Y el debate político se da desde el autobús, en el metro, en la oficina, en la casa, en todas partes. Entonces, yo lo planteo porque entiendo que hay un interés en aprender, y en aprender a ser comunicador. Yo no lo digo por las masas, sino porque yo estoy hablando aquí con un grupo de gente que, si está a esta hora escuchando este debate, esta charla, es porque está interesada en ser útil, en avanzar, en generar cambios. Entonces, ya que yo me imagino que estoy hablando con gente de este perfil, les hago esta sugerencia porque yo sé que bueno, van a ser los mejores. Ha sido durante todo este tiempo, el resultado ha sido el mismo. De verdad que los resultados son geniales. Repito, Twitter e Instagram, Rumbo Piso Libertad, hay bastante propaganda allí para las masas, para las redes sociales de ustedes, para las cadenas de WhatsApp. Y en Foro Libertad, en el buscador, ponen Venezuela Futura o Rumbo Libertad, van a tener mucho contenido para reforzar su discurso y convertirse en promotor del mensaje. Reyes, Me gusta cuando ustedes hablan que hay un plan y un fin para lograr lo que se quiere. Pero en ese plan hay acciones, y sé que ustedes están haciendo acciones. Y esas acciones requieren de recursos, es verdad. Y lo que estoy viendo, que esas acciones tienen que ir acompañadas de propaganda para que el pueblo pueda ayudar al fin que se quiere. Sé que habrá metas cortas para llegar al fin, y la propaganda es importante para que podamos saber a dónde vamos, ¿me entiendes? Esa es mi recomendación o pregunta para ustedes. Cambio. Lo de la pregunta que me hizo el señor Reyes sobre la propaganda y las cosas técnicas, la propuesta que nosotros tenemos, fíjese. El equipo de propaganda está preparando lo que va a ser el lanzamiento de nuestra propuesta de transición. Se basa en 7 ámbitos fundamentales para nosotros y lo que proponemos son las líneas generales de políticas públicas que tienen que tomarse, las decisiones más importantes que tienen que tomarse en esos ámbitos para estabilizar al país. Y queremos que eso sirva para el debate nacional y que nosotros queremos buscar a los venezolanos que tengan la voluntad, que quieren portar su talento para poner orden en Venezuela. Por aquí no se trata de que los jefes de los partidos vengan y tomen el coroto. Se trata de que lo mejor de nuestra sociedad cumpla con la tarea que corresponda en gobierno. Y esa va a ser nuestra acción política en lo sucesivo y bueno, esa propuesta de transición es una invitación a que todos
la mayoría de los venezolanos caminemos en ese sentido. Así que en los próximos días, señor Reyes, ya va a haber la campaña y pues súper bienvenido a debatir sobre esas ideas. Cambio. Bueno, Roderick, en ese sentido creo que contarás con mucha gente de las redes sociales. Ahora mi pregunta siguiente es, ya hemos visto que lamentablemente los medios de comunicación, no sé si, ya no sé realmente decir si es que se autocensuran también. ¿Ustedes han tenido colaboración o al menos han visto alguna intención por parte de los medios de comunicación tradicionales eh, para darles a conocer todas sus iniciativas, todo lo que han hecho? ¿Han recibido algún tipo de apoyo o ustedes se han puesto en contacto con ellos y cuál ha sido el resultado? Porque definitivamente hablamos lo de la publicidad y la promoción, porque realmente hay personas que tristemente, con toda la labor infinita que están haciendo ustedes, aún no tienen a lo mejor un conocimiento completo de lo que ustedes están haciendo. Y de verdad tendrían que conocerlo todo el mundo, porque ahí están ustedes dando la cara por Venezuela, por la juventud, por la libertad. Y quisiéramos, de verdad, a mí me intriga saber eso. ¿Qué respaldo has tenido por parte, bueno, tú, no, en general, por parte de los medios de comunicación tradicionales? Cambio. Bien. Sobre los medios de comunicación nacionales, allá decir dictadura, decir resistencia, decir queremos liberar al país, necesitábamos derrocar a Maduro, hay un genocidio silencioso, esas son cosas que no pasan en los medios de comunicación allá, porque eso tiene un costo, eso tiene una retaliación política hacia la familia de los periodistas, a los periodistas mismos. Estamos hablando de unos criminales que no creen en nadie, ¿sí? Entonces, como nosotros creemos mucho en esta frase, quien quiere besar busca la boca, entonces dijimos, bueno, vamos a armar nuestro propio aparato de comunicaciones. Y eso lo empezamos a hacer desde el año 2014, ¿sí? 2013, con forolibertad.com y todo lo que es las redes sociales que hemos construido desde entonces. Y empezamos en un grupo muy pequeño y ese grupo se fue expandiendo y fueron generándose redes de personas y redes de personas, redes de personas. Hemos llegado hasta la capacidad de posicionar trending topics en varias oportunidades, distintos mensajes que fueron en su momento muy poderosos. Y nosotros, por supuesto, ese grupo comenzó con una gran cantidad de gente, luego hoy permanecen los que están más comprometidos y los que bueno, verdaderamente tienen una voluntad de seguir en esto. Se ha salido gente que bueno, por borreo, por fan no han querido participar, pero la idea es que cada quien cumple un rol en esto, ¿sí? Y como las comunicaciones son gente y son redes, nosotros hemos creído más en hacer de esta política comunicacional una de nuestras principales herramientas de acción y de pasarle por encima la censura. Y nos ha dado resultados muy positivos. El que nosotros hayamos hecho que tanto la MUD como el PSUV y la Fuerza Armada se hayan dividido se debe a la presión que ha generado nuestro mensaje, que ha sido sumamente lógico. El mensaje de la desobediencia civil, a veces es intangible a primera vista, pero para quienes se dedican a estudiar los fenómenos políticos y analizar los momentos, se dan cuenta que los actores políticos están actuando bajo una presión sumamente impresionante, como nunca antes había ocurrido. Entonces, yo lo que me gusta siempre invitar en estos espacios es a la gente a que cumpla un rol dentro de esta lucha, porque no están luchando por Rumbo Libertad, o no están luchando por Eduardo Vitar o por Roderick Navarro, están luchando por una causa. Nosotros tenemos una función, una tarea. Esta tarea es la tarea, pero necesitamos hacer grandes equipos. Nosotros en Rumbo Libertad creemos muchísimo en la voluntad de la gente.
pero creemos más que cuando cada quien trabaja en equipo, en conjunto, para lograr cosas, nadie nos puede detener, nadie. Entonces, pues por eso yo invito a la gente que se convierta en un comunicador de esto, que esa sea su tarea, su función en las redes sociales, por sus cadenas de WhatsApp, e invitando a más gente que se convierta en más comunicadores, porque ese networking que es invisible, que es intangible para la dictadura, es lo que nos hace hoy, el día de hoy, muy, muy, muy poderosos. Entonces, bueno, ya cuando haya libertad de expresión en Venezuela y ya no tengamos censura, pues yo estoy seguro que estaremos en los medios de comunicación y nacionales, porque en los internacionales hemos tenido presencia, ha sido muy chévere, pero en Venezuela es muy difícil. Cambio. Roderick, nosotros hemos sido ampliamente conocidos por este canal y por el blog que tenemos de Venezuela.libre, en ser transmisores no solamente de Rumbo Libertad, que hemos sido fieles desde el primer momento, lo transmitimos a través de nuestras redes sociales, los pasamos por aquí, los audios, todo, se los publicamos, cuando salen por los medios internacionales también lo publicamos, lo ponemos por aquí. Roderick, tengo un par de preguntas que te quisiera hacer. La primera pregunta es, ¿cuál fue tu experiencia a nivel internacional cuando tuvieron la oportunidad primero? A ustedes les dictan autodetención y son forzados, tanto Eduardo como tú, a salir de Venezuela y convierten esa salida forzosa del país en un activismo ya más palpable a nivel internacional. ¿Cuál ha sido su experiencia en referencia a esa gira prácticamente internacional a la cual Rumbo Libertad, en el cuerpo de Roderick Navarro y de Eduardo Vitar, han hecho una gran labor, no solamente desde el punto de vista de la agrupación como tal, sino también de desenmascarar no solamente la dictadura, sino la falsa oposición? Y en segundo lugar, ¿sería posible que nosotros pudiésemos tener aquí un pequeño foro de diferentes grupos donde ustedes podrían participar y exponer sus ideas y hacer como una mesa redonda donde se podía brainstorm acerca de cómo se podría estas propuestas que ustedes tienen y cualquier otra propuesta que venga, honestamente, llevarse a cabo? Porque yo creo que una de las cosas que enfrenta Rumbo Libertad o cualquier otra organización pequeña política que han empezado a salir es que no solamente hay que ir contra el régimen, sino contra aquellos partidos tradicionales o políticos tradicionales que por muchos años, por décadas, Venezuela ha sido expuesto, y esto sería parte como de la reeducación del ciudadano venezolano. Adelante, Cambio. Ok, muy bien. Sobre la experiencia internacional, ha sido para nosotros muy innovadora y con unos resultados exitosos por ahora. Otros resultados no han sido tan exitosos, pero al menos uno importantísimo es que hicimos que la comunidad internacional hablara en código resistencia venezolana, ¿sí? Ya no hay este tema del diálogo, no se lo toma en serio, este tema de las elecciones no se toman en serio, se ha deslegitimado un lobby internacional del chavismo y de la Mesa de la Unidad de una manera muy importante, y creemos que eso ha sido un logro de todo lo que nosotros hemos venido haciendo durante todo este tiempo. Por otra parte, hemos logrado que el tiempo que nosotros tenemos aquí afuera se invierta en el logro de otros objetivos, ¿no?, que han sido mucho más difíciles de conquistar, como es la construcción de un aparato de propaganda, establecer mecanismos de financiamiento para Venezuela estables. Ha sido difícil, repito, hay mucha gente que quiere la libertad pero cree que esto es gratis, pero bueno, eso no nos detiene. O sea, esto es parte de la guerra y no es la primera vez en un fenómeno histórico como el que se está viviendo en nuestro país. En los otros fenómenos que han sido también trascendentales para la humanidad, la gente de su época no creía en eso y bueno, la perseverancia y la constancia de sus actores fue la que hizo que esos fenómenos tuvieran éxito. Y así va a ser con nosotros. Nuestra perseverancia es indiscutible y por eso estamos seguros de que vamos a tener el éxito que queremos.
El tema de nuestra captura, eso ya lo hacen cuando estamos afuera, en Colombia, y, y bueno, al tener esa situación nosotros decidimos, bueno, vamos a convertir esto, lejos de convertirnos en víctimas, vamos a convertirnos en agentes que le hagan más daño a la dictadura. Y por eso diseñamos una estrategia en la que hemos ido a varios países, nos han recibido varias instituciones, varios actores, partidos, movimientos, senadores, diputados de varios países, y hemos podido lograr que todas estas fuerzas que estaban afuera luchando, o siendo solidarias con Venezuela, se estén alineando ahora en una propuesta que tiene que ver con la intervención humanitaria, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es positivo, eso no había pasado antes, porque si ustedes se ven el exilio político que había ocurrido, solamente se había dedicado a salir y quedarse allí y no a asumir esfuerzos o roles específicos. Y por otra parte, sobre el tema de hacer un foro con varios movimientos, bueno, hay coordinación entre los movimientos dentro de la resistencia, hay comunicación. Es importante que se sepa que cada uno de ellos está cumpliendo un rol dentro de la resistencia, con sus estructuras, con su organización, con su elaboración de propaganda. Y como les dije antes, la resistencia es un propósito, es una actitud y es una postura política. Y por supuesto, todo aquello que contradiga esa postura, esa actitud o esa postura, no es de resistencia. Entonces, más bien se pudiera hacer, no sé, los moderadores que le den forma a una propuesta de debate o de foro, pues sería genial, y que se muestre cómo hay coordinación y comunicación y además se demuestre esa cultura de grupo, de respeto y solidaridad que hay entre todos, a diferencia de las cúpulas políticas de nuestro país, que lo que viven es haciéndose daño unos a otros. Aquí lo que nosotros más bien estamos es cómo nos ayudamos los unos a los otros para que cada proceso dentro de sus estructuras y movimientos sea fuerte, porque si nuestro compañero lo está logrando y lo está logrando bien, eso quiere decir que me beneficia a mí como parte de esa causa. Igual con uno, si uno lo está haciendo bien y con lo que está haciendo, entonces no es que se está beneficiando rumbo a libertad, sino toda la causa. Cambio. Excelente, Rodrigo, muchísimas gracias. Creo que necesitamos que la gente sepa, porque la gente está endoctrinada, desafortunadamente, y endoctrinado solamente por el régimen, está endoctrinado por la MUD. Entonces es muy importante que exista este tipo de debates, o no de debates, o de foros, o de brainstorm de ideas, para que la gente se dé cuenta que se está trabajando en serio, porque nosotros seguimos a ustedes hace muchísimo tiempo, y la gente que ha sido toda la vida finalmente está dando cuenta que la MUD no es lo que es, y que lo hemos dicho siempre por aquí, pero es el momento que ustedes comiencen ya a pasar a primera página. Ustedes son un movimiento pionero, y han salido un pequeño grupo de personas o diferentes grupitos por aquí o por allá, que están copiando su modelo. Y yo creo que es algo que es válido en el sentido de que la gente no tenía un punto de referencia, y Rumbo Libertad es un punto de referencia para muchos. Y yo creo que ustedes tienen que sentirse orgullosos de esto. Así que bueno, muchísimas gracias, y de verdad que sí, espero poder organizar Venezuela.libre un foro donde se podría hacer ese brainstorming con estos grupos nuevos, por supuesto, ustedes y estos grupos nuevos, con la finalidad de darle una difusión a todas estas cosas, porque como lo hemos comentado anteriormente, y no me quiero extender más porque ya lo he hecho, es que no existe un aparato comunicacional que esté a la disposición o a la disposición del ejercicio democrático. Todo lo contrario, está o es en el régimen o es en la falsa oposición. Entonces, tenemos que limpiar eso y quitar esa censura y pasar por encima, brincarla y buscar alternativas. Adelante, Cambio. Rodri, yo quisiera hacerte una última pregunta. En el 2014, que se escuchaban tanto audios, conferencias, el doctor Sosa Purba en repetidas oportunidades habló sobre Venezuela futura.
pero después no lo he vuelto a escuchar eh, hablar sobre Venezuela futura ni de ustedes. Eh, Él se separó, se divorció o, o qué sucedió ahí, porque él, quiera que no, pues también era un apoyo grande, ¿no? Cambio. Sí, bueno, hubo un artículo de opinión que él había escrito sobre Leopoldo López, que nosotros respetamos su opinión, pero nosotros no la compartimos, y eso fue que lo que hizo que bueno, digamos en la actividad política que veníamos realizando no continuó, eh, y listo, esas son cosas que pasan en la política. Hay momentos en que los actores no se pueden poner de acuerdo en torno a una opinión, y eso fue lo que sucedió. Nosotros creemos que Leopoldo López no es la esperanza. Y bueno, nada, eso generó que cada quien continuara su camino. Sin embargo, yo respeto al doctor Juan Carlos Sosa. Su hijo es uno de los guerreros más grandes que tiene este país, y yo lo admiro y es mi amigo. Y, y bueno, esas son cosas que pasan en la guerra, pues, ¿no? Pero para adelante, o sea, él está ahora con las posturas que tiene y nosotros con las posturas que tenemos. Cambio. Gracias, Roderick. Sí, creo que él está ahora inclusive con la gente de Soy. En Rumbo Libertad, todas las redes son Rumbo Piso Libertad. ¿Ok? En Twitter, Instagram y YouTube, Rumbo Piso Libertad. Y también en Facebook. ¿Ok? Así que inviten a la gente para que nos sigan, para que nos compartan, porque de verdad que los contenidos están geniales, están brutales. De verdad que son muy buenos. Y bueno, mis redes sociales son Roderick Navarro, todas mis redes sociales, mi nombre y mi apellido pegado. Las de Eduardo Vitar son Eduardo Piso Vitar, también todas sus redes sociales. Su Facebook es Eduardo Vitar, ¿no? Y por allí nos pueden seguir. Nosotros también damos retweets a varios miembros del grupo para que los vayan siguiendo también. Pero digamos, las cuentas grandes son estas, ¿no? Las de Rumbo Libertad, la de nosotros dos. Y bueno, ya van a seguir a los demás compañeros de todo el país, de dentro de Venezuela, porque tratamos que todo el mundo tenga exposición. En la medida en que inviten a la gente a seguir nuestras redes, inviten a la gente a que invite más gente, porque este networking somos nosotros los únicos que lo podemos hacer poderoso. Esta es una de las formas en la que nosotros estamos venciendo al status quo y creemos que es la más exitosa, porque si todos los venezolanos que estamos interesados en derrocar a la dictadura nos alineamos en las mismas tareas, el daño que le hacemos al sistema es irreversible. Y es irreversible a nuestro favor y en contra de los narcos. Y es más seguro, es intangible, es invisible, es demasiado bueno. Así que bueno, para adelante. Una última palabra, pregunta, Roderick. Ustedes tienen, porque si hay algo que a la gente le desespera es el tiempo. Parece que ya se nos fue el tiempo, que ya no tenemos tiempo para más nada. La crisis humanitaria que hay en Venezuela es brutal y hay mucha desesperación. Ustedes tienen un tiempo el cual podríamos nosotros decir, esto va a pasar. Yo sé que es difícil la pregunta. ¿Tienen un timetable o una, no sé, alguna manera de que nosotros digamos, bueno, tenemos por ahora esto es lo que vamos a hacer y este es el tiempo que nos va a tomar? ¿O no te atreves a darnos un tiempo estimado de cómo va a desarrollarse todos estos proyectos? Porque ustedes han avanzado tan rápido, en tan poco tiempo, y se lo atribuyo a que ya ustedes habían comenzado desde hace muchísimo tiempo atrás. Adelante, Cambio. Sí, el tiempo
es la variable más importante, porque mientras más pasa el tiempo, más muere gente. Y si logramos la victoria pronto, podemos evitar que esa cifra siga aumentando, Artes. Miren, yo les voy a hablar muy claro. Nosotros estamos trabajando para lograr lo más pronto posible nuestro objetivo, ¿sí? Y eso depende de todos los recursos que nosotros tengamos a nuestro alcance para llegar lejos. Nosotros cuando en el 2013 un grupo de jóvenes dijimos, bueno, mira, nosotros no podemos ser la generación de relevo del status quo, nosotros tenemos que ser un nuevo proyecto para el país. Varios nos decían, bueno, pero ustedes están locos porque están solos y tal. Y bueno, digo, no, yo tengo 4 compañeros más conmigo. Y 4 compañeros más conmigo nos empezamos a poner metas y empezamos a lograrlas. Y cuando empezamos con éxitos y fracasos a construir un camino, vimos que el resultado que nos estábamos imaginando al principio sí podía ser real, sí podía ser intangible, por más ambicioso que era, por más utópico y loco que pareciera al principio, la cosa fue real. Ahora, esta es la situación que nosotros estamos viviendo, cuando vemos desde el momento que salimos de Venezuela hasta acá, a ver, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses. En 4 meses hemos logrado lo que la MUD no quiso hacer durante muchos años, que es que la comunidad internacional tuviera un rol, un papel, pero sobre todo que nosotros como venezolanos legitimáramos las acciones contundentes que ellos podían hacer en contra de la narcodictadura, en contra de los enemigos de Venezuela, en contra de los amigos de Nicolás Maduro, y de esa forma ayudarnos a salir de este problema. Entonces, creemos que podemos lograr más en el plano internacional, estamos trabajando sobre eso, creemos que la intervención humanitaria, no la asistencia humanitaria, no la ayuda humanitaria, la intervención humanitaria es algo que nosotros queremos lograr. Les repito, esto no lo podemos acabar solos. Y ahora, nosotros, con el papel de nosotros, venezolanos, bueno, tenemos gente en Venezuela que está girando el país, que está organizando la gente, que está estructurándola dentro de las organizaciones clandestinas que hay dentro de la resistencia, porque yo no puedo sacar un flyer y decir, mira, mañana estaremos en el salón tal de no sé quién sitio para hablar sobre la resistencia y todas aquellas personas que queremos derrocar a este tipo, porque nos llega el SEBIN y nos malogran, ¿sí? Entonces, la resistencia actúa en la clandestinidad y tiene unas redes increíbles de comunicación, pero el trabajo de construcción de esas fuerzas ha sido muy lento porque bueno, nuestros compañeros allá también necesitan recursos y estamos tratando de conseguirlos, y lo poco que conseguimos lo enviamos y se trabaja, así nosotros, así también los otros grupos que estamos en la misma situación, pero eso no nos ha detenido. No nos vamos a esperar que nos caiga el país del cielo, así que nosotros vamos a actuar con lo que tenemos en nuestras manos. Han habido muchas personas que han ayudado en esto, personas de Brasil, personas de Colombia, venezolanos en el extranjero. La solidaridad de pocos ha logrado muchísimo, muchísimo, y nuestra invitación siempre es a que continúen apoyando, porque al final cuando uno ve para atrás y dice, vértale, si esto se ha logrado con poco, imagínate lo que se va a lograr con mucho. Entonces, bueno, nosotros queremos que en la medida en que vayan madurando las sanciones económicas, nosotros estemos acercándonos al momento de decir, bueno, señores, prepárense porque este día volvemos a la calle. Y a pesar de que nosotros tengamos una orden de captura, nosotros vamos a volver a Venezuela. Nosotros no vamos a pedir ni asilo, ni vamos a pedir refugio. Nosotros vamos a volver al país, porque nuestro país necesita de liderazgo, necesita que haya gente que asuma las responsabilidades políticas que les corresponden, que hayan personas que le digan, bueno, el país tiene que transitar por aquí, y que ayude a la población de manera armónica a construirse de nuevo. Y ese papel lo queremos asumir nosotros,
y bueno, también necesitamos prepararnos para eso. Entonces, bueno, que esto va a durar unas semanas más, y tenemos que resistir. Tenemos que resistir. A toda la resistencia siempre le digo, esto no es culpa de nosotros. Nunca es culpa de nosotros lo que pasó, porque apenas nosotros somos hoy conscientes de la situación política. Lo que nosotros tenemos que preocuparnos es de arreglar todo el país que nos han dejado, y tenemos que tomarnos el tiempo que sea necesario, porque somos nosotros los responsables del futuro. No de ahorita lo vamos a acomodar todo, pero nuestra responsabilidad más fuerte está en el futuro. Y nosotros no podemos permitir que esto continúe. Así, los que todavía hagan el diálogo y elecciones se pongan bravos con nosotros, así los que crean en Leopoldo, los que crean en Capriles, los que crean en Henry Ramos, a nosotros no nos importa que ellos se pongan bravos con nosotros. A nosotros nos importa es arreglar el país. Y nosotros, y que tengamos más gente alrededor, más rápido vamos a lograr salvar a Venezuela. Cambio. Amén, amén y amén. Estoy segura que contarán con el apoyo de millones de venezolanos. Muchísimas gracias, Roderick, por habernos aceptado la invitación. Y sé que la agenda que tienen ustedes es bastante comprometida, pero a ver si existiese la posibilidad de próximamente volvieras a pasar por acá por el canal y hablarnos sobre cómo va la resistencia. Gracias nuevamente y mil bendiciones. Cambio. Bueno, más allá de las palabras del senador, a mí me gustaría aprovechar tu pregunta para hablarte sobre la postura de la administración Trump. El presidente quiere ayudar a los venezolanos. Ustedes pueden estar seguros de eso, ¿ok? Entonces, el equipo que lo acompaña en este tema es un equipo que ha estudiado a fondo el tema venezolano, es un equipo que sabe la realidad de la verdadera y la falsa oposición, de los narcos, de Hezbollah, todo. Ellos necesitan que los venezolanos seamos muy coherentes, ¿sí? Y seamos muy firmes en la determinación que tengamos que tener para el momento de ir a la calle y lograr los posteriores procesos políticos. En virtud de eso, y es razonable, porque cuando te dicen, bueno, ustedes salen de Maduro y después, porque lo que puede ocurrir es que o quede en manos de la MUD o del PSUV, porque va a ser la misma cosa, no debe cambio. Bueno, entonces nosotros hemos dicho, bueno, vamos a resolver esto, cueste lo que nos cueste también, porque si podemos acabar con esta narcodictadura, también nosotros vamos a poder solucionar este problema político que se nos plantea, histórico. Así es la crisis de Venezuela, para que sepan. Es insólito que hoy no veamos al frente a una élite que podamos decir, esta es la élite que nos tiene que dirigir como país. Pero bueno, más allá de eso, ese es el reto histórico que se nos presenta. En la medida en que nosotros también podamos ayudar con otros venezolanos, porque lo que hay es que articular muchos esfuerzos que están dispersos por ahí, de gente muy valiosa, que está pensándose a Venezuela, y lo único que hace es pensarse a Venezuela para recuperarla, pues en esa medida las cosas también avanzarán más rápido. Pero la determinación de la administración Trump para liberar a nuestro país, ayudarnos a liberar nuestro país, es real. Por supuesto, como que aquí hay una administración, digamos un Estado, donde hay separación de poderes, dentro del aparato administrativo también quedan restos de la administración Obama, y donde están los buenos amigos tanto de la MUD como del PSUV. Y yo creo que con esto se les podrá responder la pregunta, bueno, ¿y por qué no se ha sancionado a Diosdado o a Delcy, no? Y es porque ellos tienen todavía amigos dentro del aparato del Estado estadounidense.
Pero a ver, eso no es de preocupar, eso son cosas que son normales en la política y que con el esfuerzo de todas aquellas personas que estamos pensando lo mismo y que queremos lo mismo, siempre se van a poder superar como se han venido superando hasta ahora. Así que yo le quiero llenar de optimismo respecto al gobierno de los Estados Unidos, porque hay una disposición muy clara, determinada, para ayudarnos a nosotros. Y nosotros, como Rumbo Libertad, y encargándonos del rol que tenemos ahora en la resistencia en este sentido, aquí afuera, estaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance y además con altura para que nosotros podamos ser vistos como una oposición que propone de manera seria el camino que tiene que transitar el país luego de Maduro y posterior a la transición. Con esto creo que ya podemos entonces concluir el programa y procedo a la despedida. Roderick, una última pregunta. ¿Tú crees que habrá una ayuda o una intervención militar en Venezuela? ¿Crees que existe esa posibilidad? Adelante, cambia. Antes de tu conclusión, gracias. Bien, nosotros estamos apostando por una intervención humanitaria, que es una coalición de varios países que que le estamos pidiendo la ayuda para que nosotros podamos resolver o podamos detener esta emergencia que tenemos hoy en 8 estados del país, según Cáritas, donde un pocotón de niños se nos van a morir de hambre, ¿sí? Y donde un pocotón de viejitos se nos están muriendo de enfermedades. Entonces, fíjense, cuando se plantea la intervención militar, así como que, bueno, sí, vamos a llegar los Marines solitos nada más y van a venir acá y van a invadirnos, y eso no va a ocurrir, ¿sí? Estamos en el siglo XXI. Cuando nosotros hablamos de intervención humanitaria, significa que varios países van a ayudarnos con insumos, pero también con apoyo logístico para proteger esos insumos dentro de Venezuela. Y nosotros queremos apostar a eso, ¿sí? Porque nosotros estamos seguros que son más los militares venezolanos en Venezuela. Si me están escuchando, que lo sepan muy bien. Son más los militares venezolanos en Venezuela que están a favor de los ciudadanos y de la libertad que los que están con Maduro. Pero el sistema de represión creado por los cubanos es tan fuerte que no les permite ahora dar un paso más adelante, porque políticamente, la resistencia todavía no tiene la fuerza política necesaria como para legitimar que ellos nos ayuden. Esto es otro tema más complicado, pero creemos que eso puede solucionarse con la propuesta que estamos llevando adelante. Así que enfoquemos nuestros esfuerzos en la intervención humanitaria, salvemos a nuestros niños, salvemos a nuestros ancianos y con ello también salvemos al país. Porque todos los venezolanos que estamos vivos ahora somos los únicos responsables de que Venezuela no vive en los próximos 200 años como el peor país de la América. Nosotros podemos hacer de este país el gran país y lo tenemos todo para hacerlo. Así que, bueno, aprovecho de darle muchísimas gracias nuevamente a Venezuela.libre por la oportunidad que nos dan. Podemos cuadrar para seguir esta conversa en otro momento. También el foro que nos han propuesto acá, con muchísimo gusto. Y les digo a todos los venezolanos, mis compatriotas que me escuchan dentro y fuera de Venezuela, miren, nada que se haya hecho con miedo ha podido ser glorioso. Es más, ningún problema se ha podido resolver con miedo, ¿sí? Y por eso el coraje significa una de las virtudes que tenemos nosotros, los que creemos en el proyecto libertario, para poder sacar al país del foso. Y yo quiero invitarles hoy a que aviven su coraje, a que aviven su ira también, a que aviven su descontento por lo que están viviendo y se alejen de toda aquella fuente de desesperanza
que los frustra a diario, ¿sí? Aquí estos actores de la falsa oposición han convertido a la esperanza en una constante desilusión del descubrimiento, o de los descubrimientos, porque se crean expectativas que nunca son alcanzables. Y nosotros tenemos que darle la espalda a esas maneras de hacer la política y apoyar a lo que verdaderamente nos puede ayudar a salvarnos. Así que, bueno, con esta reflexión y en el mejor de los espíritus y de las buenas vibras, me despido y, como decimos en la Resistencia, gloria a Venezuela, gloria a los caídos, libertad donada. Muy buenas noches.